Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo, la teología de San Mateo. Y nosotros mirábamos ahora el capítulo 9, del 36 en adelante, que hace una breve introducción simplemente ya al final de este capítulo 36. Pero en realidad nos centramos en el capítulo 10, porque también va hasta el 11.1. Entonces, es simplemente un elemento introductivo o introductorio, ¿verdad? En el capítulo 9 del 36 en adelante hasta el final. Después ya va el capítulo 10, todo el capítulo 10 que se va desarrollando esta misión de los discípulos. Nosotros decíamos que aquí se pone en boca de Jesús casi como un mandato directamente. Estamos ya casi como una gran glosa de este capítulo de la iglesia. Es la iglesia entonces, esa comunidad judeocristiana que ahora en una forma tardía ciertamente pone en boca de Jesús este mandato, lo que significa la palabra apóstol. Al comienzo desarrollábamos el tema y lo que dice San Mateo en su teología, la palabra discípulo, es decir, el discípulo es el seguidor del maestro, el discípulo es el que aprende, el que conoce, el que acompaña. Y así entonces en ese caminar acompañando, conociendo, después hace el otro paso que es muy importante, que es el apostolado, ¿verdad? El apóstol, el que es enviado. Y aquí entonces por eso que nos habla casi todo en tercera persona, ¿verdad? O sea, como un mandato. Les dice directamente, les dio las siguientes instrucciones: no vayan a regiones paganas, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos, vayan en cambio a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, por el camino proclamen. O sea que aquí nos da a entender que los apóstoles, es decir, estos 12,
no hicieron todavía ningún apostolado durante la vida de Jesús. Durante esos 3 años, quiere decir que ellos no trabajaron todavía en un sentido de apostolado con la gente, ¿verdad? Sino que recién ahora le estamos viendo que ellos comienzan, ¿verdad?, a actuar. Y bueno, después entonces vamos viendo, versículo 8, curen a los enfermos, resuciten, o sea, todo como en el futuro, cosas que tienen que hacer los seguidores de Jesús, es decir, los que se han adherido a la comunidad eclesial, en síntesis. Porque como decíamos, este capítulo aquí es un capítulo que se introduce en una forma tardía. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente, no lleven encima oro, ni plata, ni monedas, ni provisiones para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el que trabaja merece su sustento cuando entren en una ciudad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es muy interesante entonces lo que nos va presentando el Evangelio de San Mateo, que está hablando desde una comunidad que se compromete, una comunidad entonces que desde este momento comienza con su apostolado. Primero entonces se habla desde el punto de vista del poder de los discípulos, comienza con esto, el poder que tienen en anunciar el reino, y se presenta también la exigencia de la conversión, decíamos nosotros anteriormente, de las personas que lo escuchan, porque al final exige eso, ¿verdad?, la conversión. Y si no los reciben ni quieren escuchar sus palabras, al irse de esa casa o de esa ciudad, sacudan hasta el polvo de sus pies. Les aseguro que el día del juicio de Sodoma y Gomorra serán tratadas menos rigurosamente que esa ciudad. Todas estas expresiones entonces nos hablan de un anuncio para que la gente se convierta. Y aquel que no se convierte, y bueno, ¿cuáles son las consecuencias, verdad?, cuando nosotros estamos en el pecado? ¿Cuáles son las consecuencias cuando nosotros no entramos directamente en ese querer, en ese deseo de conversión, en ese deseo de hacer bien las cosas? Y por eso incluso insiste, ¿verdad?, como un signo, dice, como una señal, sacudan hasta el polvo de sus pies. Después encima les cae bien duro, ¿verdad?, este discurso, porque dice que en el día del juicio Sodoma y Gomorra serán tratadas menos rigurosamente que esta ciudad, ¿verdad? O sea que es como para que el que está escuchando, el oyente, entienda cuál es la urgencia. Por eso hablábamos nosotros anteriormente del escatón, la escatología, porque casi todo esto está apuntando hacia un escatón. Escatón quiere decir la irrupción de Dios. Peñan de Yara hoy que lleva en un momento preciso entra, pero como una cierta finalización también. ¿En qué sentido es finalización? En el sentido de que el juicio es cuando nosotros tomamos una opción y decimos, quiero caminar por el bien o quiero caminar por el mal. Pepe con ya pomalan de juicio. O peana entonces ñan de juicio ya puedo poner las cosas. ¿En qué sentido el juicio? Y claro, también San Juan lo vuelve a decir eso. El que acepta ya, dice, al Hijo de Dios, o sea, el que me acepta a mí, dice Jesús. Entonces ya está juzgado, imagínense. Él ya te pone ya el hecho de ser juzgado ya ahora, aquí y ahora, en la propia vida, en nuestro propio caminar. Esto es importante que nosotros tengamos en cuenta, porque algunas veces ñandeña maña y tereía lleva como hacia el futuro, ¿verdad? Como después de la muerte, un juicio, no sé, posterior, e incluso algunas veces de una forma muy equivocada, porque pensando simplemente en una misericordia de Dios, ¿verdad? Que hay que entender bien también lo que es la misericordia. Estos elementos son esenciales y fundamentales que tengamos en cuenta, porque Juan habla, y de forma mucho más clara, de esto que nosotros encontramos aquí, porque aquí te pone un poco como una persuasión, ¿verdad? Y te está diciendo, atención, le aseguro que en el día del juicio Sodoma y Gomorra serán tratadas menos rigurosamente que esta ciudad. San Juan ya directamente te dice, atención, el que se ha adherido, el que cree en el Hijo del Hombre, el que cree en mí, que yo soy, Yahvé, quiere decir, o sea, Dios, Hijo de Dios, entonces ya ha sido juzgado para el bien. Pero el que no cree también, dice, ya está juzgado. ¿Por qué?
Y porque Evango decide, yo no quiero saber nada de Jesús, yo no le acepto a Jesús, yo entonces sigo mi camino. Y entonces, ¿qué juicio vos necesitas al final de la vida? Si vos ahora ya tomaste una decisión. O sea, en la lógica es demasiado interesante, vamos a decirle así, este discurso, ¿verdad? Ciertamente que esto tiene ya también de la influencia del gnosticismo, por eso es que entra bastante este discurso de una forma también bastante filosófica. Bueno, volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. En su bendición Urbi et Orbi de Pascua, Francisco repitió la petición que en Navidad dirigió a todos los gobiernos del mundo. Esorto pertanto l'intera comunità internazionale a un impegno condiviso per superare i ritardi nella loro distribuzione e favorirne la condivisione, specialmente con i paesi più poveri. Para alcanzar este objetivo hay dos obstáculos muy grandes. El primero, conseguir que los países con recursos cedan vacunas a países que no tienen dinero para pagarlas. Para eso se creó el programa COVAX. Lo impulsan la Organización Mundial de la Salud y grandes fundaciones humanitarias. La idea es conseguir que los países desarrollados cedan dosis para que se vacune a la población sanitaria y de riesgo de países en vías de desarrollo. El objetivo de COVAX es distribuir 2.000 millones de dosis en 2021 en países en vías de desarrollo. Por ahora ha entregado solo 36 millones. Sigue habiendo un grave problema de equidad y disponibilidad de vacunas. La semana pasada hice una petición urgente a los países que se comprometieron a guardar dosis para el programa COVAX. También pedí a los fabricantes de vacunas que ayuden a que los países puedan cumplir con lo prometido. Todos han escuchado, pero no han prometido nada. La primera entrega de COVAX fue el 25 de febrero. Llevó 600.000 dosis a Ghana. Países como Reino Unido o Estados Unidos habían empezado la campaña de vacunación 2 meses y medio antes, en la primera mitad de diciembre. El segundo gran obstáculo, para lo que el Papa llama internacionalización de las vacunas, es la situación interna de los países pobres. Por ejemplo, República Democrática del Congo recibió el 3 de marzo un cargamento de vacunas. Ha pasado un mes y nadie las ha tocado. Se debe a motivos como falta de personal sanitario o el pésimo estado de las carreteras. Sé que este es un momento difícil para muchos países, ya que los casos de coronavirus y los ingresos de pacientes en hospitales están aumentando. Pero precisamente cuando los casos aumentan, es el momento más importante para compartir las vacunas de forma equitativa y proteger a los trabajadores sanitarios y a las comunidades de riesgo. La crisis del COVID-19 es global y o se resuelve en todos los países o no se resuelve. Un desafío enorme, pero también una oportunidad para mejorar las infraestructuras y la calidad sanitaria en estos países. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505
036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. È bello stare qui in tua presenza, glorioso per sempre, Signore. È bello stare qui al tuo fianco, con la tua pace e il tuo amore. Oh, che bello sei tu, Signore, nessun altro è come te. Rimanere vorrei per sempre con te. Stare qui in tua presenza, glorioso per sempre, Signore. È bello stare qui al tuo fianco, con la tua pace e il tuo amore. Oh, che bello sei tu, Signore, nessun altro è come te. Rimanere vorrei per sempre con te. Oh, che bello sei tu, Signore, nessun altro è come te. Rimanere vorrei per sempre con te. Con tutto il mio cuore ti lodo, Signore. Con tutto il mio cuore ti lodo, Signore. Con tutto il mio cuore ti lodo, Signore. Con tutto
nessun altro è come te. Rimanere vorrei per sempre con te. È bello stare qui in tua presenza. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento y estamos reflexionando este capítulo tan interesante de San Mateo en su teología, capítulo 10, cuando son enviados los discípulos, pero que ahora son apóstoles. Hablábamos directamente aquí y decíamos que es la iglesia primitiva en realidad la que está reflexionando. Siempre fue así, ¿verdad? Solamente que aquí en una forma un poco más tardía incluso, en que se nota muy bien que es la iglesia la que está preocupada de la misión y del apostolado. Es la iglesia entonces, como hoy en día se dan cuenta cómo la historia es cíclica o la historia se vuelve a repetir de una o de otra manera con diferentes protagonistas. Hoy en día somos nosotros los protagonistas. El Papa Francisco que nos dice continuamente cuando dice iglesia en salida, iglesia en salida. Es lo mismo que encontramos aquí en el capítulo 10 de San Mateo. Hay que salir, hay que anunciar, hay que evangelizar. Y bueno, aquí te pone algunas características interesantes para su tiempo, para el tiempo en que vivía esa iglesia. Por eso que ponen, vamos a mirar un poco algunos de los detalles de nuevo. Imagínense, vayan en cambio a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. En ese momento, cuando dice vayan a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, es porque el judaísmo no le acepta al cristianismo. Y tampoco te está diciendo, bueno, ya, pa, entonces mira que estamos con San Mateo, Estamos con San Mateo. Esto es como decir, ñamoñe puenuñan derogarubi, pero viñamoñe puenuane. Anila ñama ñama un. Eso también pues, es interesante, ¿verdad? En un sentido teológico, pero eso sería ya una aplicación nuestra hoy. Cuando te dice, vayan a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué viene a ser para nosotros eso? Andate primero entonces a tu casa, con tu hijo, con tu esposa, con tu esposo. Mala droga, o caña, aquí dice ovejas perdidas, ¿verdad? ¿Quién es el que está extraviado en el camino de la vida de Dios? ¿Quién es el que te está necesitando? Pero vamos a comenzar por casa, vamos a comenzar por los parientes, vamos a comenzar por los vecinos. Por ahí tenemos que comenzar a predicar, anunciar y hacer llegar a Jesús. Pero no simplemente con los labios, sino que con la propia vida, ¿verdad? O sea, ser apóstol verdaderamente del bien, buscar el bien. Número 7, por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Aquí, por ejemplo, ¿viste? Reino de los cielos. No dice reino de Dios. San Mateo tenía esa característica que nosotros ya hemos hablado. Cambia un poco, pero después vamos a volver a hablar y vamos a ver mejor. Reino de los cielos, el lugar donde está Dios, está cerca, está cerca. Pero no es un estar cerca simplemente porque, ¿verdad? Y como que ya está. Aquí entonces entraría en ese sentido, sí, teológico. El ya, pero todavía no se decía, o se dice, ¿verdad? En la teología. El reino de Dios, el ya, pero todavía no. Es decir, aún no está la plenitud del reino de Dios. Tenemos a la plenitud que es Jesús, lo tenemos. Pero el reino en cuanto a construcción es un camino que se está haciendo. En uno de los cursos justamente que en estos meses estamos dando sobre el reino de Dios, encontramos este aspecto que es muy, muy interesante y muy importante. Porque estamos hablando entonces de un reino, ¿verdad?, que está caminando, un reino de Dios que nos está comprometiendo a nosotros, pero Él todavía no quiere decir que nos compromete a nosotros. Un reino que ya está presente porque Jesús ya está en medio de nosotros, Dios ya está en medio de nosotros.
o guataña de divina. Y bueno, ahí vamos a darnos cuenta, vamos a percibir y vamos a decir, bueno, ahora vamos a hacer ese camino que hace todo cristiano, o que debe hacer todo cristiano, o que debe hacer todo discípulo o seguidor del Señor, ¿verdad? Y entonces, por eso les está diciendo, el reino, proclamen, anuncien, digan que el reino de Dios está cerca, está cerca. Ave, peye poyay hanguaya sea lleva. Pete kobe pahu, hoy me va a vender a Pitepe. Pero upea, hoy cota vender a Pitepe, jajeñoita vender a Pitepe, en la medida en que nosotros nos corresponsabilicemos de hacer crecer ese reino de Dios, ¿verdad? El versículo 8 sigue diciendo, curen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Este versículo me parece que es una cosa maravillosa, ¿verdad? El curar, Rafá. Curen a los enfermos, resuciten, anástasis, levantarse, levantarse, ¿verdad? Purifiquen a los leprosos. Esa es una de las características que aparecen en todos los evangelios, la lepra, ¿verdad? Cómo corrompe, o mejor dicho, carcome, desfigura la figura, nuestra fisonomía de cristianos, nuestras características, o caruñan de ella, porque nosotros conocemos cuál es la característica de la lepra. Entonces, qué imaginación más linda, ¿verdad? En el sentido de una aplicación concreta, o mejor dicho, en términos bíblicos, de una analogía que se está haciendo, ¿verdad? O sea, estilo comparación. Así como la lepra le carcome, le desfigura al hombre, así es el pecado. Entonces, por eso dice, purifiquen a los leprosos. Ciertamente que todos los milagros y los signos tienen ese doble filo. El doble filo. Siempre los milagros se presentan de esa manera. Porque algunas veces, algunos quieren centrarse simplemente en mirar los milagros y querer entenderlo así al pie de la letra. Pero hay algo más detrás de eso. Hay algo más que nosotros tenemos que llegar a descubrir dentro de su simbología, de lo que significa la lepra, de lo que significa luego ya el milagro, la acción de Dios, el cambio y la transformación sobre un leproso, el hecho de ser curado, es decir, la fuerza de Dios, la gracia de Dios que cambia, que purifica, que renueva. Entonces eso que está desfigurado, entonces para volver, y aquí entra muy bien esa palabrita que siempre se utilizaba en la teología de la retribución, ¿verdad? La restauración. Cuando uno está desfigurado, cuando uno está carcomido, Pecupi y Yayo Karunderejea lleva P, se va pudriendo. Pero atención, porque el cupií es más peligroso todavía, yo diría, que la lepra. A cupií o carú por dentro. Y por fuera muchas veces está lindo, hasta que en un momento, cuando se pudrió todo por dentro, cae también lo externo, ¿entienden? Por lo menos vos te das cuenta enseguida, ¿verdad? Externamente. Y entonces podés actuar enseguida, la lepra. Sin embargo, el cupií te come el corazón y te carcome todo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe e Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe e Responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe e. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este lindo pasaje de San Mateo, su teología, el capítulo 10, los discípulos, ¿verdad? La misión de los 12. Los 12 que significa los 12 apóstoles, las 12 tribus de Israel, es decir, todos somos llamados a evangelizar. Y estábamos viendo este capítulo 10, versículo 8, el 8, qué hermoso decíamos, el curar, el resucitar, el purificar, el expulsar a los demonios. Expulsen a los demonios. Siempre entonces el daimón. Fíjense que el daimón es esa fuerza interior, según el griego clásico, hay que mirar un poco. Incluso el griego clásico te habla solamente el daimón, esta expresión, de una manera siempre positiva. Solamente después, ¿verdad? En el significado, como va evolucionando también la lengua en sus significados, la palabra daimón también pasó a significar lo negativo, porque el daimón quiere decir la fuerza interior, eso es lo que quiere decir. Entonces comienzan a reflexionar y así como la fuerza positiva sale desde adentro, el daimón, tu daimón, es como esa inspiración. Es la inspiración en la que vos te estás inspirando para hacer algo, que te sale esa fuerza, ya esa rabia con que te sale de adentro, con la daimón en griego. Pero después entonces es una forma positiva en el clásico, pero después también asume con el helenismo la forma también negativa. Y de ahí viene la palabra entonces que después utiliza el cristianismo, que es el demonio, el daimón. Por eso Jesús en el Evangelio dice, lo que verdaderamente le corrompe y le hace mal al hombre y el pecado del hombre es lo que sale de su interior. Apego la demonio. Quiere decir que el demonio, más que nosotros que estamos mirando y esperando que te venga de afuera, me vino el demonio y entró en mí y me poseyó. Posesión diabólica. No. El demonio, realmente el daimón, es el que sale de adentro. Ñandé, la demonio. Ñandela ya expandía, Nosotros somos sarambía, lleva. Ñandela pisa cuera te ve la daimón, el demonio. Entonces esto es importante que sepamos, ¿verdad? Porque si esto nosotros llegamos a reflexionar y entender lo que significa esa palabra daimón, que el cristianismo, después la comunidad cristiana, esa primera iglesia primitiva, comienza a reflexionar y dice, atención, esto es un daimón, pero es tu rabia, tu ira, tu enojo. ¿De dónde te está saliendo? Y ese te sale de adentro. El daimón que era antes solamente inspiración, que era poesía, que era cosa positiva, que era la fuerza, ¿verdad?, para hacer las cosas del bien, ahora de repente también nos damos cuenta que la ñande argel cocono
ñande, entonces ya pues na peda y mola, o sea, ñande huina. Que después, ¿verdad?, se transforma esa palabra en demonio, ¿verdad? El demonio. Este tiene un demonio, dice, este tiene un demonio. Es decir, lo que le sale desde adentro es un daimón negativo, ¿verdad? Eso se utiliza en el cristianismo, se utiliza en la Biblia, es ya un helenismo, es decir, la lengua que se va desarrollando y que se le va dando también diferentes significados. Y aquí nos dicen justamente, desde ahí vamos a entender por qué dice expulsen a los demonios. Eran Mateo las ñandejina que hay que expulsar, emoseñande al demonio, hay que sacarlo. ¿De dónde hay que sacarlo? De tu ánimo interior, de tu corazón, de tu forma entonces de entender las cosas, de tu forma de vivir. Vivir entonces con un pensamiento, con un deseo siempre negativo. Apealara y peana, expulsen, saquen de adentro eso que les está estorbando y que está ahí dentro de ustedes. Expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Esta es entonces la gratuidad, es lo que nosotros después decimos la gracia. En latín luego se escribe gratia, y de ahí viene gratis, que decimos nosotros ya en castellano, ¿verdad? Entonces es la gracia de Dios. Es esa gracia de Dios la que se te ha dado. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué quiere decir? Denlo gratuitamente, denlo graciadamente. Quiere decir que esa gracia misma de Dios es la que nosotros distribuimos a los demás. Distribuís entonces tu amor, tu generosidad, tu empeño, tu deseo de hacer bien las cosas, de cuidar a tu familia, de cuidar a tus hijos, de cuidar tu negocio, de cuidar a tus hermanos, de cuidar a tus empleados, de cuidar a tus sacerdotes, de cuidar a tu pueblo, a tu rebaño. En fin, bebé catuña de numeraje te iterei, aveñamos pirirí por orota de todo el vocabulario que podemos encontrar, de lo que cada uno es responsable verdaderamente en darlo, dice, gratuitamente. Pero la gratuidad, dijimos en el curso anterior, la gratuidad nace de un amor profundo, afianzado, que se aferra verdaderamente en el Señor. Peñan de Yara, no imeno ñan de pupea, lleva peñan de Yara no monguero, peñan de corazón. Así está hoy, entonces ñan de la ñame de mi jangua lleva la gratuitamente, es decir, con la gracia, o sea, transmitir la misma gracia de Dios. Imposible. Solamente uno puede dar aquello que tiene. Y yo digo, anda ya huere coino, amba ella meta, anda me va bebé. Después dice, no lleven encima oro, ni plata, ni moneda, ni provisiones para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el que trabaja merece su sustento. El que trabaja merece su sustento. Aquí entonces se apoya el último elemento de este versículo. El que trabaja verdaderamente merece su sustento, pero no simplemente como un pago o una paga que yo le tengo que dar porque vino como un obrero. Bueno, ¿cuántas horas trabajaste? ¿Qué hiciste? Como un control que hago, ¿verdad?, sobre, entre comillas, sobre esa mercadería. Sino que directamente aquí nosotros entendemos el que trabaja merece su sustento como esa posibilidad que nosotros tenemos, queridos hermanos, ¿verdad?, de dando es que se recibe. El sustento que uno recibe es porque expandió, porque entregó, porque se entregó, porque fue generoso. Es decir, esta es la retribución, es lo que vuelve a nosotros. En la medida en que nosotros sembramos, entonces también nosotros recogemos. Por eso que hay esa frase tan linda que dice, siembra vientos y cosecharás tempestades. ¿Entienden? Entonces hay que cuidar, si nosotros sembramos maldad, ¿qué se nos viene encima, verdad? Entonces tenemos que entender bien en este aspecto. Es una donación y es una generosidad total entonces de parte del cristiano. Volvemos enseguida con más en de Yarañe Nuevo Testamento. Por el año de la Eucaristía, ñande Yarañe
ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos en este capítulo 10 del Evangelio de San Mateo, en donde hablamos la misión de los 12. Hablábamos aquí de lo que hay que llevar consigo mismo. Comienza desde el número 9. No lleven encima oro ni plata. Comienza luego con no llevar, no cargarse, no preocuparse en las cosas superficiales, no buscar aquello que nosotros simplemente queremos y confiamos, ¿verdad? En las cosas externas, en las cosas que nosotros queremos, ¿verdad? Teníamos un pasaje demasiado interesante antes, ¿verdad?, de los milagros, en el capítulo 6, si ustedes se acuerdan, capítulo 6, el versículo 25 en adelante del capítulo 6, que entra dentro de las bienaventuranzas del Evangelio de San Mateo. ¿Qué nos decía aquí? Una cosa muy interesante. Dice, no se inquieten. Vuelvo a recordar algo que nosotros ya vimos y reflexionamos. Miren un poco los cursos anteriores a esto que estamos haciendo hoy. No se inquieten por la vida, pensando qué van a comer, ni por su cuerpo, pensando con qué se van a vestir. ¿No vale acaso más la vida que la comida y el cuerpo más que el vestido? Miren los pájaros del cielo, ellos no siembran, no cosechan, no acumulan en graneros, y sin embargo el Padre que está en el cielo los alimenta. ¿No valen ustedes acaso más que ellos? La preocupación, ¿verdad?, por el día a día. Nos afanamos por el día a día. Bueno, aquí también, ¿verdad?, vuelve a ser como una síntesis espectacular, ¿verdad?, porque te dice simplemente en un versículo, no lleven encima oro ni plata. No confíen en eso, la providencia, el amor de Dios, el que se entrega, queridos hermanos, ¿saben qué? Siempre es retribuido. Dios retribuye verdaderamente cuando uno se entrega. Pero no pensemos también, porque algunos te dicen, no, pero yo, pero nadie me da nada. Pero quiere decir que vos no sos generoso. Vos, y muchos dicen de mí, no, entonces es mezquino. ¿Por qué? Porque dice muy bien, está bien, pero acordate de mí, si vos trabajás verdaderamente y trabajás
al servicio, al servicio, al servicio, al servicio, al servicio de la gente. Acordate de mí. Lander hay erepue, etaitebeta, pero en otro sentido, ¿verdad? Un sentido totalmente de apertura, de generosidad, de amor, ¿verdad? El que simplemente se preocupa, ¿verdad?, por acumular, aquí también te va a decir, el que acumula, ¿verdad?, tesoros para sí mismo. No, dice, ahí hay polilla, ahí se corrompe todo, se muere todo. Ustedes acumulen tesoros en el cielo. Bueno, esas son las propuestas del Señor que te vuelve a hacer como una síntesis. Por eso, no lleven encima, no confíen en el oro o en la plata, no lleven ni monedas, ni provisiones para el camino, imagínense. O sea, es un desprendimiento total. Recuerden que este es el ideal del apostolado. El ideal del apostolado nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta. Pero eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Pero siempre tenemos que leer en el sentido, ¿verdad?, del mensaje que nos está queriendo transmitir aquí el autor sagrado. No llevar provisiones para el camino quiere decir que uno tiene que ir con esa confianza total en el Señor. Dios provee. Es la providencia entonces del Señor. Ni lleven 2 túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el que trabaja merece su sustento. Entonces siempre esto hay, entre comillas, lo voy a decir así, ¿verdad?, un recambio. Pero ¿dónde encontramos el recambio? En el camino. Ahí encontramos. Algunas veces vamos todo equipados, ¿verdad? Pero al final de cuentas no podemos ir a ninguna parte porque estamos tan pesados de equipaje y al final entonces ya no podemos trabajar, ya no podemos caminar, ya no podemos hacer nada verdaderamente. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, busquen a alguna persona respetable y permanezcan en su casa hasta el momento de partir. Esto también entonces está poniéndonos, ¿verdad?, lo que significa el testimonio, ¿verdad? Busquen personas respetables y permanezcan hasta el momento de partir. Entonces, desde ahí es donde ustedes van a hacer su apostolado. Muestren que aquí hay deseos de paz, personas respetables, personas que con sinceridad están buscando el bien y están queriendo expandir el reino de Dios, quieren hacer llegar el reino de Dios. Bueno, entonces estábamos diciendo que en primer lugar, así como comienza, se habla desde el punto de vista del poder de los discípulos que anuncian el reino y se presenta la exigencia de conversión, ya decíamos. Luego, gran parte de la palabra que aquí se han recordado pertenecen a la vieja tradición de esta iglesia que está caminando y que está reflexionando. ¿Se dan cuenta? Esa iglesia ahí de Jesús, esa iglesia palestina, esa iglesia que estaba viviendo en ese momento situaciones bien concretas, bien difíciles también, porque los judíos no es que le reciben enseguida. Y justamente después, dentro de este capítulo mismo, vamos a ver también cómo los discípulos son perseguidos, los apóstoles, ¿verdad?, los que anuncian la palabra de Dios. Los 12 misioneros son símbolo de toda la iglesia que predica el Evangelio. Predica el Evangelio, símbolo de esta presencia. Yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean entonces astutos como serpientes y sencillos como palomas. Aquí entonces se supone que todos son enviados. Yo los envío como ovejas en medio de lobos. Todos los bautizados, todos los cristianos, todos somos enviados. Yo los envío a ustedes. Debigo cristiano, debigo llevo bautizarme. Ayanderera, moi orulanderera, maomen de terapia. Bueno, y así. Uno se puede hacer esas preguntas. Estas son preguntas retóricas que cada uno tiene que ir respondiendo en su interior. En el fondo es preguntarse quién soy yo, ¿verdad? ¿Quién soy yo ante Dios, ante la vida, ante los demás, ante todo aquello que me rodea? Entrar ante mí mismo. ¿Quién soy yo ante mí mismo? Preguntarse, parece una pregunta, ¿verdad?, un poco extraña. Pero si vos te haces más pico, ¿verdad? Y entonces ahí uno va descubriendo y diciendo, bueno, va el asea usea, va el asea hipotá, moto la guatajina.
Motola Yapina. Bueno, y entonces esta iglesia, toda la iglesia que predica el Evangelio, donde se supone que todos son enviados por el Señor, su consigna es bien tajante. No vayan por el camino de las gentes, de los paganos, ni de los pecadores, ni entren en las ciudades de los samaritanos. Diríjanse más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Diríjanse más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Qué interesante aquí cuando les está diciendo, no entren en las ciudades de los samaritanos. Claro, uno puede pensar y puede decir, ¿será que Jesús también entra, o el Evangelio de Jesús también entra aquí? Fíjense, en una forma negativa, como despreciando a los samaritanos, porque los samaritanos, cuando hay carta por ahí para los judíos. Dentro de la Biblia, a los samaritanos no se les presenta tan bien, ¿verdad? Son samaritanos, ya no son puros, ya no son del pueblo de Dios al final de cuentas, ¿verdad? Son despreciados, son dejados de lado. Incluso Juan, en un momento, uno de los sacerdotes o doctores de la ley, ahí cuando están hablando, están discutiendo a Jesús, le llaman y le dicen, tú eres un samaritano, sos un samaritano. Eso era lo peor que le podía decir, ¿entiendes? Vos sos un samaritano, de ti samaritano, o sea, excluido del pueblo de Dios, fuera del pueblo de Dios. No estás entonces dentro de lo que el judaísmo predica, de lo que nosotros vivimos del judaísmo. Jesús, venga, dice Jesús, de ti samaritano. Lo que estás predicando no entra, no es compatible dentro de nuestra religión, dentro de nuestro status quo, dentro de lo que nosotros pensamos y decimos que tiene que ser, ¿verdad?, esa manifestación. Entonces, por eso es que encontramos esta frase que es bastante, ¿verdad?, interesante para nosotros. Por eso su consigna es bien tajante: no vayan por el camino de la gente, ni entren en las ciudades samaritanas. ¿Pero qué quiere decir eso? No es el desprecio al samaritano, sino que te está diciendo, atención, ustedes que hablan mal de los samaritanos, al final de cuentas, lo que viene a continuación es lo importante y donde se subraya. No entren a la ciudad, sino que diríjanse más bien. Mala culpables, ¿acuerdas, amigo? No, deja de mirar en ellos y de considerarles fuera. Diríjanse más bien a las ovejas de Israel. Ñande naeña, bueno, añaña convertí. O peña mañana la samaritana, o peña mañana lo otro. Pero ñande naeña, moña, pues no peña ñanderoga, perubi. Bueno, queridos amigos, vamos a ir concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico. Esto está maravilloso, ¿verdad? Como mensaje del Señor. Todos somos apóstoles. Tenemos que entender cuál es nuestra misión de bautizados. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.